orar, comenzamos la predica del día. Dios, Padre eterno que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias te doy por esta oportunidad de predicar tu palabra. Señor, que sea tu Santo Espíritu dirigiéndome en cada una de las cosas que se digan. Señor, prepara nuestras mentes, prepara nuestros corazones y háblanos. Háblanos de una manera, Señor, que no seamos solamente oidores de tu palabra, sino que seamos hacedores de ella, para que cuando salgamos de aquí, Señor, meditemos en cada una de las cosas que tú nos habrás dicho por medio de tu palabra, y así nosotros poder compartirlas con aquellos que necesitan escucharlas, tal y como nosotros las hemos escuchado. Gracias, mi Señor, por cada uno de los hermanos que están aquí. Prepáralos para este momento. Ayúdalos, mi Señor, a verte a ti en la Escritura, a ver la obra del Espíritu Santo en ellas. Te lo pido, mi Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Vamos a leer la palabra que se encuentra en Juan capítulo 4, versículos 43 hasta el final del capítulo. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús sana al hijo de un hombre. 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Amén. Pueden sentarse. La semana pasada, y recuerden que estuvimos predicando de la primera parte del capítulo 4, los primeros 42 versículos. Y en estos versículos vimos que Jesús salía de Jerusalén en dirección a Galilea. Pero él decidió tomar una ruta interesante, una ruta que la mayoría de los judíos evitaban por los prejuicios y el odio que ellos sentían hacia los habitantes de una región llamada Samaria. El camino de Jerusalén a Galilea era largo, como ustedes se pueden imaginar. En aquella época no había carros, no había motoras, no había scooters. Era un camino a pie, y ellos tenían que ir caminando, y para evitar los peligros de la noche, de la tierra salvaje, de ladrones y demás, pues caminaban durante el día, cuando el sol estaba sumamente caliente y en todo su apogeo. Una caminata así debilita a cualquier persona. Y Jesús, siendo hombre, pues sintió cansancio. Y cuando estaban caminando por Samaria, cerca de una ciudad llamada Sicar, había un pozo, y él se sentó a descansar. Envió a los discípulos a la ciudad de Sicar a buscar alimentos. Y en esos momentos en los que él esperaba por los discípulos, llegó una mujer a buscar agua. Y fue ahí donde hubo una conversación entre Jesús y esta mujer sumamente profunda y sumamente reveladora.
Después de esta conversación, la reacción de la mujer fue la reacción que nosotros quisiéramos que muchos tuvieran cuando les hablamos de Jesucristo. Ella fue inmediatamente a la ciudad a hablar con los hombres de la ciudad y decirle: allí en el pozo hay un hombre que me ha contado toda mi vida, que sabe todo de mí. Y les pregunta: ¿no será este el Mesías? Jesús ya le había revelado quién era, pero ella le hace la pregunta para captar su curiosidad. Y ellos inmediatamente salen a ver quién es este hombre del cual esta mujer está hablando. Y después de hablar con Jesús, ellos le pidieron que se quedara un tiempo más con él. Y Jesús accedió y se quedó 2 días más con ellos, predicándole y enseñándole acerca del reino de los cielos. Entonces, si recordamos, Jesús va en camino a Galilea. Pero lo más interesante de esta historia fue la reacción de estos samaritanos. Porque si recuerdan, cuando Jesús fue al templo y lo purificó, los judíos le pidieron una señal. ¿Qué más señal querían? Que el celo que el Señor presentó y demostró por las cosas de Dios. Cuando Nicodemo fue ante él le dijo bien claramente: Rabí, sabemos que vienes de Dios, porque solamente alguien como tú habla como maestro. O sea, ellos estaban viendo las cosas que Jesús estaba haciendo, diciendo y enseñando, y aún así ellos pedían señal para poder creer. Pero estos samaritanos, simplemente con la palabra de Jesús, simplemente con la enseñanza que Él trajo, ellos creyeron. Y eso es algo que vamos a ver mucho en el Evangelio según San Juan. La reacción de la persona ante la verdad que Jesucristo presenta. ¿Amén? Entonces Jesús sale de Samaria en camino a Galilea 2 días después, porque ese era el rumbo en que el destino de su caminata. Salió de Jerusalén rumbo a Galilea. Pero Juan nos dice un detalle muy interesante después de decirnos que Jesús salió de Samaria. Nos dice: porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Es un comentario muy interesante que Juan nos hace ahí. Es que la relación entre el profeta y el pueblo nunca había sido placentera, nunca había sido buena, porque un profeta verdadero venía en nombre de Dios a proclamar un mensaje para el pueblo, y los profetas no eran siempre bienvenidos por el pueblo. Ellos siempre decían que cuando un profeta venía era porque iba a anunciar juicios o quizás calamidades, y siempre me he preguntado por qué el pueblo de Dios reaccionaba de esta manera. Yo les digo la verdad, cuando a mí no me toca estar en esta posición de predicar la palabra, me toca estar sentado ahí junto a ustedes, se van a escuchar cosas que me van a incomodar, van a ser cosas que me van a inquietar, porque estoy escuchando la palabra de Dios, y como tal estoy siendo confrontado con ella, y estoy autoexaminándome a mí mismo. Pero por eso yo no me voy a enojar con la persona que está aquí delante de mí. Más bien yo tengo que enojarme conmigo mismo y decir: ¿por qué le estoy fallando a Dios? ¿Por qué en este momento en que Él me ha hablado yo me estoy enojando de tal manera? Entonces, cuando el profeta llegaba a donde el pueblo, ellos se incomodaban, ellos se inquietaban, ellos se enojaban con el profeta a tal manera que lo apedreaban, que los perseguían, que los mataban, lo rechazaban constantemente, y no le daban la honra de vida como mensajeros de Dios que ellos eran. Cuando usted está ahí sentado y usted está escuchando la palabra de Dios, usted tiene que sentir algo, tiene que haber una reacción dentro de usted.
Si usted no está sintiendo absolutamente nada, usted debe entrar en oración. Usted debe tener la confianza con alguien o algún grupo de personas aquí que lo ayuden a ayudar a entender por qué es que la palabra no le está afectando, que no tiene ningún tipo de afecto en usted. Usted tiene que salir más gozoso, usted tiene que salir más gozoso, usted tiene que salir incómodo porque hay algo que usted debe corregir en sus vidas. Así que hay veces que el mensaje nos incomoda, hay veces que el mensaje nos hace entender que no estamos bien con el Señor. Y este pueblo entendía que el profeta venía a hablarle y ellos se incomodaban, ellos no le recibían, porque ellos querían vivir su vida de acuerdo a como a ellos les diera placer, no como Dios quería que ellos vivieran obedeciendo la ley, sirviéndole a Él en todo momento. Así que debemos reconocer que cuando Dios levanta a un hombre o a una mujer a predicar su palabra, o levanta un hombre a una mujer a enseñar su palabra, es para beneficio de nosotros. No es para que sintamos rencor en contra de ellos, que lo que le dijiste no me cae bien, que lo que le dijiste no me gustó, cámbialo. Tienen que entender las cosas desde mi punto de vista. Esa no es la labor de la persona que el Señor levanta. Esa no es la función de la persona que Dios instruye a servirle para beneficio del pueblo. Así que tenemos que respetar y honrar la labor de cada uno de aquellos que se están levantando. Pero Jesús no recibió tal honra. Jesús fue a Jerusalén y salió de ahí indignado por la manera en que el pueblo no le recibió. Cuando vemos la manera en que Nicodemo saluda a Jesús, que le dice: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces a menos con él. Vemos que él le dice 2 veces maestro, pero entre rabí y maestro le dice algo muy interesante: sabemos que has venido de Dios. Los profetas eran los que venían de parte de Dios. Ellos eran a quien él llamaba a ese ministerio. Así que Nicodemo no solamente lo está reconociendo como maestro, sino que lo está reconociendo como profeta. Jesús enseñaba como maestro, pero confrontaba a los líderes religiosos judíos y los hacía verse en el espejo de la verdad de la ley de Dios. No como ellos la interpretaban y veían la ley, sino como Dios deseaba que ellos la obedecieran y ellos la vivieran en todo momento. Que era sin pantalla, que la vivieran sin pretensiones, sin hipocresía alguna. Y esto Jesús lo hacía en todo momento como profeta, como aquel que venía en nombre del Señor proclamando las verdades del reino, para que el pueblo entendiera. Pero Jesús había venido, enviado de parte de Dios, y Él no fue dado la honra de vida. Él no fue glorificado como Él merecía, sino que Juan mismo nos dice en su primer capítulo: en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Así que no nos debe sorprender que estas personas tuvieran tal ceguera espiritual que afectó no solamente la historia de ellos, sino afectó la historia de toda la humanidad. Porque debido al rechazo que ellos tuvieron hacia Jesús, el velo del templo fue rasgado, dándonos a nosotros acceso directo al Padre, para que no tuviéramos que ir a ningún sacerdote a hacer sacrificios, para que aquel que reconozca a Jesús, que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Hijo de Dios, que murió en la cruz para el perdón de nuestros pecados, que resucitó al tercer día para garantizarnos de esa manera que nosotros también resucitaremos, que ascendió al cielo. ¿Para qué? Para preparar morada para nosotros, para que un día estemos junto a Él. Estos judíos
no pudieron darle la honra. Y ellos aún continúan esperando al Cristo, mientras que nosotros estamos aquí gozándonos de su presencia en nuestra vida. Muchos no han podido, muchos se han rehusado a creer en Jesús constantemente. Y déjenme decirles, es la condenación que ellos mismos están poniendo a sus vidas. No solamente es para el pueblo de Israel, sino que hay muchas personas que nosotros mismos conocemos que se están condenando a ellos mismos a rechazar a Jesús como su Señor y Salvador, que se rehúsan a aceptar la realidad y la verdad de que Él murió por sus pecados, que solamente hay un camino al Padre y es por medio de Jesucristo. Hermano, Jesús fue a Jerusalén, celebró la Pascua y purificó el templo. Hizo más señales, nos dice Juan, y aún así Él no fue dado honra en Judea. Así que Él se dirigió a Galilea por la vía panorámica de Samaria. Y al llegar a Galilea se encontró con que los galileos le recibieron. Y le recibieron, nos dice Juan, porque habían visto cuántas cosas Él había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque ellos también habían ido a Jerusalén. Y yo les digo, si ver para creer fuera el único requisito que necesitamos para ser salvos, creo que aún así muchos más estarían perdidos, porque ¿cómo pueden ver si tienen los ojos vendados? Entendamos que un maestro enseña, y para enseñar la mayoría de ellos lo hacen al hablar. Entendamos que un profeta proclama, y muy pocas veces en el Antiguo Testamento vemos que lo hace por medio de una ilustración de las instrucciones que el Señor Padre Celestial le da. En ninguna de estas dos funciones se nos dice que creemos, porque la persona fue enviada para que nosotros veamos las señales que ellos hacen. Que nos dicen que debemos oír la palabra del Señor. El apóstol Pablo dice en Romanos 10 que la fe viene por el oír de la palabra, y es por esto que Juan continúa su libro contándonos de cómo Jesús sanó al hijo de un oficial del rey. Dice en los versículos 46 a la primera parte del 50: vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viere señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Si los eventos de este libro están en orden cronológico, entonces Jesús, al regresar a Galilea, se dirigió a Caná, la cual, si recordamos, Juan ya nos mencionó, porque fue allí donde Jesús hizo su primera señal al convertir el agua en vino. Juan, como un buen historiador, un buen narrador, un buen escritor del Evangelio, se encarga de que nosotros no nos olvidemos de esto. Así que al mencionar a Caná, tiene el propósito de que recordemos que ya Jesús estuvo ahí, y fue ahí donde él hizo su primer milagro. Pero él tiene otro propósito al mencionarnos a Caná, y es que si conocemos la región, como los primeros lectores del libro la conocían, pues él nos está diciendo que había una distancia entre donde Jesús estaba en Caná y donde el oficial del rey se encontraba en Capernaum. Este oficial tenía un problema, y era un problema muy preocupante que estaba fuera de su control. Miren que hace pocas semanas atrás celebramos el Día de los Padres, y como padres
nosotros queremos ser los protectores de nuestros hijos. Hasta el último suspiro de nuestra vida nosotros vamos a ser protectores de nuestros hijos. Pero hay situaciones que están fuera de nuestro control, especialmente en aquellas en las que si no tenemos el entrenamiento necesario, adecuado, pues nos vamos a sentir sumamente inútiles. Y este sentir de ser inútiles es sumamente frustrante para nosotros. Así que nosotros todos queremos proteger a nuestros hijos. Queremos enseñarles cómo enfrentar los peligros de la vida que se van a encontrar delante según van viviendo. Queremos aconsejarlos y apoyarlos en las decisiones más importantes de su vida. Queremos prepararlos para aquellas experiencias que ellos nunca van a olvidar, sean buenas o sean malas. Pero, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Qué podemos hacer nosotros cuando estamos en la situación que estaba este hombre? Juan nos dice que Jesús le habló al hombre. Y si lo analizamos, Jesús tiene maneras de probar a este hombre. Tiene maneras de probar la fe de este hombre. Y si vemos la manera en que este hombre llegó a Jesús, es una manera desesperante para nosotros los padres. ¿Qué podemos hacer nosotros ante una situación tan grave como una enfermedad? Nosotros, si somos médicos o enfermeros, quizás podemos hacer algo en ese asunto, pero si no lo somos, lo más que podemos hacer en estos días es ir a la farmacia y ver qué remedio nos puede ayudar a calmar la enfermedad de nuestros hijos. Y el hijo de este oficial estaba muy gravemente enfermo. Dicen algunos comentaristas que el hijo del hombre tenía una fiebre alta. Y quizás usted dirá, pero tanto escándalo como una fiebre, ¿verdad? Es verdad que los hombres son inútiles, una fiebre y se escandalizan, ¿verdad? Pero a diferencia de nuestros tiempos, en lo que la tecnología nos ayuda a diagnosticar tantas enfermedades, en aquellos tiempos una fiebre era algo sumamente serio, algo que los remedios no estaban aliviando, los médicos quizás tampoco estaban ayudando. Y es porque una fiebre es un mensaje del cuerpo al cerebro diciéndole: hay una infección, algo está mal, algo está sumamente mal en tu vida. Eso es lo que la fiebre nos está diciendo. Y si no podían calmar la fiebre de este hijo del oficial, él podía perder la vida. Y es precisamente lo que él le dice a Jesús. Y si nos damos cuenta, lo que tenemos aquí es a un hombre que es un diplomático, un hombre que ya está desesperado, un hombre de distinción en la sociedad, que lo más probable ya había mandado a llamar a todos los médicos de la región, los mejores por nombre y apellido, y ellos habían venido y no sabemos qué es lo que pasa con tu hijo. Quizás él había gastado muchos recursos en buscar la cura para su hijo, pero nada le resultó. Así que él se tuvo que rebajar y humillar de ese alto nivel de distinción que él tenía en la sociedad y venir a un simple carpintero a pedirle ayuda. Pero este simple carpintero no era cualquier carpintero. Este carpintero era el Rey de Reyes y Señor del Señor. Así que ese camino, esa distancia de 35 kilómetros era nada para él poder salvar la vida de su hijo. Cuando venimos a Jesús con nuestras peticiones, Él no está mirando nuestra posición social. Él no está mirando cuánto de dinero tenemos en nuestra cuenta de banco. Él no está mirando cuántas personas conocemos con conexiones que nos pueden ayudar y acomodar a alcanzar ciertas cosas. Él lo que verdaderamente está mirando es la condición de nuestro corazón. Verdaderamente estoy creyendo que tú puedes ayudarme. Verdaderamente creo en ti, que no hay nada imposible para ti, que no hay nada que esté fuera de tu alcance. Es por eso que nosotros oramos constantemente y le presentamos nuestras peticiones al Señor, porque nosotros tenemos que reconocer,
nuestras limitaciones, pero para el Señor no las hay. Y cuando nosotros tenemos fe, hacemos lo mismo que hizo este varón oficial del rey. Nos rebajamos, nos humillamos y le pedimos al Señor que sea Él quien intervenga. Lo que Él está mirando es la sinceridad de nuestro corazón. Lo que Él está mirando es nuestra fe. Él está mirando que nuestra fe, aun si es tan pequeña como un grano de mostaza, como cantaron los hermanos hace unos minutos atrás. Si nosotros decimos en el nombre de Jesús que la montaña se mueva de nuestro camino, esa montaña se va a mover. Pero tenemos que tener confianza en que Él lo hará. ¿Cuántos pueden alabar a Dios en este momento? ¿Cuántos pueden tener la confianza de que Él hará y responderá nuestras peticiones? Juan nos dice que este oficial le rogaba a Jesús. Le rogaba a Jesús para que fuese con él. Y este ruego nos dice que este varón no se estaba dando por vencido. Él necesitaba la ayuda de Jesús. Él necesitaba que Jesús sanara a su hijo. Ya él lo había intentado todo. Y quizás Jesús fue su última opción. Quizás Jesús, como para muchos aún dentro y fuera de la iglesia, su última esperanza. Pero Jesús siempre debe ser nuestra única opción y nuestra única esperanza. Y para este hombre, en esos momentos, lo fue. Pero, ¿cómo saber si este ruego era genuino o si solo había sido hecho porque él quería algo de Jesús? Es por eso que vemos que Jesús le dice: si no ven señales y prodigios, ustedes jamás van a creer. Y hay comentaristas que dicen que en realidad Jesús no le estaba hablando al oficial del rey, que él no se estaba dirigiendo directamente a él, sino que le estaba hablando a las personas que se habían amontonado alrededor de Jesús, como la celebridad en la que él se había convertido. Y le estaba diciendo: si ustedes no ven señal, ustedes no van a creer. Recordemos que las personas de Galilea lo recibieron porque lo habían visto en Jerusalén haciendo señales. Y la palabra nos dice en el capítulo 2 que muchos creyeron cuando él hizo estas señales, pero Jesús no se confiaba de ellos. Él no creía que la fe de ellos era genuina, que era profunda, sino que era completamente superficial. Era una fe que solamente porque lo habían visto sanar a la persona, por eso es que ellos habían creído. Pero Jesús no quería que ellos creyeran simplemente por las cosas que ellos estaban viendo. Este hombre necesitaba ser probado una vez más. Veamos que este hombre tiene una gran necesidad. Su hijo está enfermo y a punto de morir. Veamos que este hombre se tragó su orgullo y viajó unos 35 kilómetros para pedirle a Jesús que le ayudara. Veamos que este hombre se encuentra a Jesús y le ruega que venga con él a su casa y sane a su hijo. Pero Jesús le tira un balde de agua fría por encima y le dice: si no veis, nunca vas a creer. Y en el versículo 49 el oficial dice una vez más: Señor, desciende antes que muera mi hijo. Mi hermano, veamos que este hombre no desistió. Él no se rindió ante la situación. No se dio por vencido solo porque una vez más presenta su petición: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Muchas personas se hubiesen dado por vencido, hubiesen dado la vuelta y se hubieran ido cabizbajo. No me quiso ayudar. No es tan bueno como dicen. Pero él no, él rogó una vez más: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Hay algo importante en todo esto, y es que nosotros no podemos desmayar en cuanto a nuestras peticiones al Señor.
Miren, si me acompañan a Lucas capítulo 18, versículos 1 al 8, vemos la parábola de la viuda y el juez injusto, que dice así. Este es Jesús hablando. Jesús les refirió también una parábola acerca de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Jesús les dijo: en cierta ciudad había un juez que ni temía a Dios ni respetaba al hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia contra mi adversario. Él no quiso por algún tiempo, pero después se dijo a sí mismo: aunque ni temo a Dios ni respeto al hombre, le haré justicia a esta viuda, porque no me deja de molestar, para que no venga continuamente a cansarme. Entonces dijo el Señor: oíd lo que dice el juez injusto. ¿Y Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Les hará esperar? Os digo que los defenderá pronto. Sin embargo, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. La viuda de la parábola fue insistente ante un juez injusto. Ella continuó presentando su petición hasta que el juez se hartó de la situación. Estas viudas siempre me están fastidiando. Ya voy a hacer justicia en su favor para que deje de molestarme. Cualquiera que sea el resultado, ella lo iba a aceptar, porque funcionó. Ella no desmayó, ella no se dio vuelta, sino que ella continuamente venía ante ese juez y le decía: hazme justicia, presentando una y otra vez su petición. Y es así como nosotros tenemos que venir ante el Señor, presentar nuestras peticiones. Que el Señor quizás se demore, según nosotros, en contestar nuestra petición, sí, pero todo es en el tiempo de Dios. Él siempre contesta en el tiempo perfecto, ni un segundo más temprano, ni un segundo más tarde. En el tiempo indicado que Él ya tiene escogido, Él va a darle la respuesta a sus peticiones. Y cuando lo haga, reconoceremos que es Él, o simplemente porque se demoró tanto, dijimos: no, son cosas del destino. Tenemos que entender que todo está en las manos de Dios. Todo. No hay absolutamente nada que pase y que se mueva si no es la voluntad de Dios. Así que debemos constantemente orar y presentar nuestras peticiones al Señor. Así que, una vez más, Jesús termina de contar la parábola. Él les hace una pregunta: ¿y Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él de día y de noche? ¿Ustedes creen que el Señor no tiene cuidado de nosotros? ¿Ustedes creen que Él voltea su oído, que se lo tapa para no escucharlo? El Señor está siempre atento a nuestras peticiones. Siempre tiene su oído inclinado hacia el ruego del justo. Israel quizás pensó que Él se había olvidado de ellos cuando ellos estaban en Egipto. Pero ¿qué fue lo que le dijo a Moisés? He oído el clamor de mi pueblo. En todo momento Él está escuchando el clamor del pueblo. Y son situaciones difíciles las que vienen a nuestra vida. Y son momentos de angustia, especialmente cuando Él guarda silencio. Pero tengan esto bien claro: cuando el Señor guarda silencio, es porque Él está obrando en ese asunto. Este funcionario tenía a Dios delante de él y él le suplicó sin cesar: Señor, mi hijo está a punto de morir. Señor, ven a mi casa y sana a mi hijo. Y lo hizo tantas veces que Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y es aquí donde Jesús pone a prueba la fe de este hombre, con esas 4 palabritas: ve, tu hijo vive. Señor, pero
Yo caminé estos 35 kilómetros para que tú vinieras conmigo y sanaras, para que lo miraras y pusieras tu mano y él fuese sano en tu nombre. Ve, tu hijo vive. Pero Señor, no, si no me bendices no me voy, vente con. Ve, tu hijo vive. Eso es lo que hubiéramos hecho nosotros, ¿no? No, Señor, yo no tienes que venir conmigo. Alguien convenza, cárguelo. Ve, tu hijo vive. Es difícil creer, ¿verdad? Que el Señor a la distancia iba a hacer este milagro. Así que, ¿qué hubiese hecho nosotros? Si hubiésemos estado en los pies de este varón? El hombre pudo haber dicho, perdóname, pero disculpa, yo no me voy. Mi creencia es que tú debes estar presente. Mi creencia es que si tú no estás en el milagro no se hace. ¿Cómo tú quieres que yo me vaya? Y cuando yo llegue a decir, si yo llego a mi casa y mi hijo no está vivo, ¿dónde yo te encuentro aquí para reclamar? Porque te tenía de frente y tú me dijiste, vete, ¿qué garantía tú me vas a dar a mí de que mi hijo verdaderamente va a estar vivo? Dime, contesta. Pero vimos que esa no fue su reacción. Lo que nos dice la segunda parte del versículo 50, que el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y él se fue. Esto, iglesia, es fe. Eso es fe. Dice Santiago 2, 14, 17, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, ¿de qué sirve? ¿Puede acaso su fe salvarle? Si un hermano o una hermana están desnudos y les falta la comida diaria, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. ¿A qué se refiere Santiago? ¿De qué está hablando Santiago ahí? Nos está diciendo que si tenemos fe, tenemos que actuar. No es como muchos piensan que tenemos que hacer obras para poder ser salvos y tener fe. No, es todo lo contrario, porque tenemos fe, es que nosotros actuamos. Este hombre tenía fe y el Señor le dijo, ve a tu casa que tu hijo vive. Y porque él tenía fe, él simplemente se dio vuelta y regresó a Capernaum para encontrar que su hijo vivía. Que su hijo estaba vivo por la palabra que el Señor le había dado. La Biblia define la fe como la constancia de las cosas que se esperan y la comprobación de los hechos que no se ven. Tener fe en Jesús es caminar con la confianza en que Él ya hizo y hará cada una de las cosas que Él nos ha dicho y nos ha prometido que hará en nuestra vida. Dice en Hebreos 13 que por fe Noé construyó un arca y él fue salvo. Y nunca había llovido en la historia del mundo. Dice que por fe Abraham obedeció para salir al lugar que había de recibir por herencia, sin saber hacia dónde se dirigía y qué lo esperaba. Recibió la palabra y él caminó. Por fe Sara, que era estéril, recibió fuerzas para engendrar un hijo cuando ya había pasado de la edad. Cuando ella escuchó la noticia, ella se rió, dudando, pero ella engendró, porque su fe aumentó. Dice que por fe Moisés rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón. Sabemos que se convirtió en el profeta más importante para la nación de Israel. Y la lista continúa en Hebreos 11. Así que entendemos que fue por fe que este funcionario del rey creyó la palabra que Jesús le dijo y se puso en camino de regreso a su casa. Él se devolvió a su casa porque había escuchado de la misma boca de Jesús, tu hijo vive. No hay mejor garantía que esa, que Jesús hable a nuestras vidas y nosotros actuemos por la fe que Él nos ha dado. Y es por fe que usted y yo, hermano, estamos aquí.
Es por fe que nosotros estamos confiando en que Jesús nos llevará a estar juntos con Él, un día disfrutando de una vida eterna como reyes y sacerdotes del reino de Dios. Es por fe que nosotros estaremos recibiendo un nombre nuevo cuando estemos delante de su presencia. Estaremos recibiendo galardones, pero sobre todo estaremos adorándole a Él en todo tiempo, honrándolo y glorificando como aquel que es verdaderamente merecedor de toda la gloria, de toda la honra y todo el honor. Es por fe que nosotros estamos aquí, porque nosotros hemos escuchado la palabra de Dios y hemos creído que Él verdaderamente nos ha comprado con su sangre poderosa y milagrosa, que ha removido y borrado todo pecado de nuestras vidas para que nosotros podamos presentarnos delante del Señor un día, para que en vez de recibir el juicio de condenación, recibamos vida eterna. Es por fe que estamos aquí, es por fe, no es por gusto. No es porque simplemente nos despertamos un día y dijimos, hoy voy a servirle al Señor. No, es porque la semilla del Evangelio de Jesucristo, del Evangelio de salvación, fue sembrada en nuestros corazones. Y es por fe que aún seguimos caminando con Él. Versículo 51 en adelante. Cuando ya Él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces Él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y creyó Él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Los últimos versículos son el cumplimiento de la palabra de Jesús. Jesús dijo, ve, tu hijo vive. Y este oficial no había aún llegado a su casa cuando salieron sus siervos al encuentro de él en camino y le dijeron, tu hijo está vivo, tu hijo vive. Y si a mí me da una noticia así después de que Jesús me ha hablado y me ha dicho, vete a tu casa que tu hijo vive, inmediatamente yo tengo que pensar, esa fue la conversación que yo tuve con Jesús ayer. Él me dijo que mi hijo iba a vivir y yo salí de ahí y me acaban de dar la noticia de que de hecho Él está vivo. Es una noticia sumamente gratificante. Tuvo que haber sido un momento de tanta alegría, pero tuvo que haber sido un momento para glorificar el nombre de Jesús y ponerlo por todo lo alto. Un momento para contarle a todos cómo es que esto había sucedido, este milagro había sucedido. Fue un momento para compartir el testimonio y para que el Espíritu Santo obrara en los corazones de quien los escuchara. Comenzando con él y toda su familia, todos creyeron. Todos en su casa creyeron. Y ese es nuestro primer ministerio, nuestro hogar, nuestros cónyuges, nuestros hijos, nuestros empleados domésticos, los que tienen empleados domésticos. Nuestro hogar es nuestro primer campo misionero. Es dentro de nuestras casas que el Evangelio debe ser predicado, para que nuestros niños crezcan con el temor del Señor, conociendo que sin Él recibirán condena, muerte eterna, pero junto a Él tendrán una vida eterna con Jesucristo. Es dentro de nuestras casas que nosotros debemos de dar el testimonio de cómo Jesús ha venido obrando en nuestras vidas, especialmente para aquellos que tienen yugos desiguales. Tenemos que hablar de Jesucristo y todo lo que Él ha hecho, lo que está haciendo y lo que sabemos que hará en nuestras vidas, porque somos una obra incompleta y sabemos que Él está aún obrando y perfeccionándonos para ese día en que Él regrese. Perfecto
no vamos a llegar a ser en esta vida. Pero Él continuará trabajando en nosotros. Por medio de su Santo Espíritu, Él continuará perfeccionándonos y haciéndonos entender que debemos continuar predicando a Él, para que muchos que aún no creen, crean. Por último, Juan nos dice que esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Es decir, esta es mi segunda evidencia de que Jesús es el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios. Recordemos que ese es el propósito del libro de Juan. Dejarnos saber que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creamos en Él y así obtener vida eterna. Y Él solamente le dedica tiempo a 7 señales, y esta ya es la segunda de ellas. Él nos quiere dejar saber con esta señal que Jesús es el Señor del espacio, que no hay distancia que Él no pueda alcanzar, que aún Él siendo un hombre de carne y hueso, Él hizo el milagro a la distancia, que aún Él estando en los cielos, Él puede hacer el milagro en nuestras vidas hoy día, que Él es el único que tiene el control y la soberanía sobre todas las cosas, y que todas las cosas están a su alcance, porque Él es Dios, el único y verdadero Dios en quien todos nosotros, toda la creación debe creer.